Bienvenidas y bienvenidos a este tu canal de YouTube, Cristian Díaz Math and Physics. En esta ocasión, con el estudio de la congruencia de triángulos, válido para escuelas politécnicas, universidades y escuelas superiores militares. El ejercicio en cuestión dice, comenzamos con la hipótesis que AM es igual a MC. Vamos marcando AM es igual a C, eso significa que son congruentes, que BM, vamos a poner dos marcas, es igual a MD. Correcto, voy a plantear de rojo la tesis y tengo que demostrar que PM, es decir, el segmento que está aquí, PM, tiene que ser congruente, igual, es la tesis, con el segmento MQ. Por lo que es fundamental identificar con qué pares de triángulos vamos a trabajar. Entonces, primero yo voy a trabajar con el triángulo que tiene los vértices B, M, A y con el triángulo M, C, D. La primera parte de la demostración tiene que ver con el asunto de la hipótesis. Demostración, planteamos las proposiciones y las respectivas razones, afirmaciones o también llamadas argumentos. Primero, AM es igual a MC, punto y coma, BM es igual a MD. Recuerden, estos de aquí son segmentos y de una vez voy a ponerlo a manera de congruencia. AM es congruencia con MC porque no hay igualdad de triángulos, sino congruencia de triángulos. BM es congruente con MD. La razón es por hipótesis. Entonces, el segundo paso, voy a poner que el ángulo BMA es congruente con el ángulo CMD. ¿Por qué? Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, toda esta abertura de aquí, toda la abertura de aquí va a ser congruente con toda la abertura de acá. Voy a poner una marca y una marca por opuestos por el vértice. Eso me permite realizar lo siguiente, el paso número 3, que el triángulo BMA es congruente con el triángulo MCD por lado, ángulo, lado. Y aquí viene lo importante, saber cómo me cuadro para llegar a demostrar que PM, lo que está de rojo, es igual a MQ. Por lo tanto, para la parte final voy a trabajar con el triángulo PMA, que es el triángulo de aquí, y con el triángulo MCQ. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo tenemos? Por lo pronto ya tenemos un lado AM, va a ser congruente con MC. Entonces vamos a separar acá los triángulos, ¿sí? En cuestión. Perfecto. Ahí sería un triángulo y el otro triángulo, el de acá. A grosso modo, tenemos P, M, A, C y Q. Perfecto, tenemos que este es congruente con este. Por lo que el paso número 4, yo voy a afirmar lo siguiente. Como tengo que los triángulos de arriba, BMA, es congruente con el triángulo MCD y A2, observen que A2, que le voy a poner con color rojo, al lado 2 sería este ángulo A, y en el triángulo de arriba MCD A2 se opone C.
Por lo tanto, el ángulo A es congruente con el ángulo C. Porque una vez que demostramos por lado, ángulo, lado, yo puedo poner aquí partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Muy bien, escribimos partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Paso número 5. Aquí voy a marcar, vean, 2 con 2, perfecto. Y fíjese siempre en esta X que está formando aquí los dos triángulos. Entonces, este ángulo de aquí va a ser congruente con el de acá por opuestos por el vértice. El ángulo PMA es congruente con el ángulo CMQ. ¿Por qué razón? Opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Entonces podemos afirmar, ¿sí? Podemos concluir lo siguiente. Paso número 6. Sin antes olvidar y recalcar en el versículo, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Proverbios 29:17. Muy buen consejo y fíjese que ese consejo es palabra de Dios. Muy bien, por lo tanto, el triángulo PMA es congruente con el triángulo CMQ. Y si observamos las características, tenemos ángulo, lado y ángulo. Siempre para que se cumpla ángulo, lado, ángulo, el lado tiene que estar en la mitad de esos ángulos. Y finalmente, vamos con el paso número 7. Por partes correspondientes, este PM va a ser igual a este MQ. PM es congruente con MQ. Perfecto. Fíjate que a PM se opone el ángulo de A que marcamos con 2 y al ángulo de acá arriba de C que marcamos con 2 marquitas se opone MQ. La razón, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y finalmente llegamos a lo que quería este texto en demostrar que PM, una vez que son congruentes, tienen la misma medida. Paso número 8, definición de congruencia. Bien, este ha sido nuestro primer problema. Vamos con nuestro segundo problema y comenzamos a realizar nuestra demostración partiendo de la hipótesis. Demostración, proposiciones, y hay algunos libros, ¿no?, que la parte de las justificaciones también llaman argumentos. Argumentos, justificaciones, razones. La primera parte, hagámoslo con prontitud. DAC es igual a SA y tengo de dato que AD, el segmento AD, es igual a S. Los mismos datos vamos a volverles congruencia para tener datos de ángulos y de lados. DAC es congruente con SA y AD es congruente con S. Primero por hipótesis. Perfecto, por hipótesis. Vamos con el paso número 2. Vamos marcando DAC, es todo este ángulo de acá. Va a ser congruente con SA, con el ángulo de acá.
Además de eso tenemos que AD es congruente con EC y por el axioma reflexivo yo voy a ubicar acá que AC es congruente con AC mismo. Axioma reflexivo. ¿Sí? O puedo partir de la igualdad, que AC es igual a C, axioma reflexivo de la igualdad, y luego volverle congruencia. Directamente lo he puesto de esa manera. Por lo tanto, tengo que abstraerme un poquito y el triángulo ADC es congruente con el triángulo AEC. ¿Sí? Lo que les quiero manifestar es lo siguiente, ¿no? Voy a pasarle por aquí que este triángulo de acá, perfecto, lo que estamos haciendo de amarillo, todo el triángulo, este triángulo es congruente con el de acá. Perfecto. Y la razón, si ustedes son buenos observadores, es la siguiente. Lado, ángulo, lado. Una vez que nosotros tenemos ese lado, ángulo, lado, me voy a poner, ¿qué es lo que me está pidiendo la tesis? Me dice que el ángulo 1 debe ser congruente con el ángulo 2. Por lo tanto, voy a separar esos ángulos y forman parte de los siguientes triángulos. Listo, separamos. Y tenemos el triángulo DEA, ¿sí? Lo estoy haciendo a grosso modo. Y de la parte de donde está presente, bueno, el triángulo DEC, tenemos lo siguiente, ¿no? Este sería mi ángulo 2 y este sería el ángulo 1, que es lo que tengo que yo demostrar. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que AD es congruente con EC. Perfecto. Observen, DE, DE. Eso significa que DE es igual a DE por el axioma reflexivo de la igualdad. Por lo tanto, DE es congruente consigo mismo. Axioma reflexivo. Muy bien, entonces por partes correspondientes de triángulos congruentes podemos realizar lo siguiente. Arriba, en los triángulos que están de color amarillo, como el triángulo ADC es congruente con AEC, escribo lo siguiente. El lado, ¿sí? El lado de los triángulos que están de color amarillo. El lado AE es congruente con el lado CD. Repetimos, AE, observen, a este ángulo 1 se opone AE y a este ángulo 1 se opone DC o CD. Esto es por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Perfecto. Por lo tanto, vamos a marcar acá. Vamos a marcar 1, 2, 3. Con 1, 2, 3. Paso número 5, lo que habíamos manifestado anteriormente. DE es congruente consigo mismo. Pongamos 4 en números romanos. DE es igual a DE, ¿no es cierto? Axioma reflexivo de la igualdad. Entonces, voy a poner directamente que DE es congruente con consigo mismo. Paso número 5, axioma reflexivo. Por lo tanto, el triángulo ADE es congruente con el triángulo DEC. ¿Por qué razón? Lo estamos viendo lado, lado, lado. Por lo tanto, sus partes correspondientes también van a ser
congruentes. Fíjese, a 1 se opone 1 y a 1 también se opone 2. Por lo tanto, el ángulo 1 va a ser congruente con el ángulo 2. ¿Por qué? Porque el triángulo ADE es congruente con el triángulo DS por lado, lado, lado. El argumento, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y finalmente, el paso número 8, el ángulo 1, también así puedo notar el ángulo 1, es igual al ángulo 2, esto por definición de congruencia. Definición de congruencia. Perfecto. Entonces, la clave de este asunto es distinguir con qué pares de triángulos vas a trabajar. Repito, no pueden ser las únicas, ¿no? Lado, ángulo, lado. Quién sé yo, alguien lo puede demostrar la primera parte por ángulo, lado, ángulo, y en la segunda parte también irse por otro tipo de congruencias. Problema número 3. AE, vamos por la hipótesis, AE, vamos a marcar AE es igual a BE. Eso significa que son congruentes. AF es congruente con FB. Y nosotros tenemos que llegar a demostrar, ¿sí?, que AC, todo este lado de aquí, debe ser congruente con BC o CD, que es lo mismo. Muy bien, vamos acá, demostración. Tenemos las proposiciones y las razones. Paso número 1. Inmediatamente, hazlo rápido. Se debe copiar la hipótesis y AF. Yo prefiero poner segmentos, ¿no? Porque en realidad son segmentos. Tienen principio y tienen fin. Esto vamos a poner por hipótesis. Y como sabemos que no existe igualdad de triángulos sino congruencias, por lo tanto de una vez les transformamos a congruencias y se acabó el lío. AF es congruente con FB. Ahora, de los triángulos que de los lados de color rojo que yo he marcado, y eso me va a servir para que yo pueda trabajar. Depende, con el triángulo CAE, que está en forma de cometita, y el triángulo SB, o también con los triángulos ACF, que sería todo esto, y con el triángulo FCB. Es decir, cada uno define con qué va a trabajar. Bueno, vamos a armar ya luego la figurita. Vamos con nuestro estudio con los triángulos AEF y FFEB. Y notamos que aquí este lado es común. Vamos a poner 3 marquitas y ponemos paso número 2. EF es congruente con EF. Muy bien, axioma reflexivo. Paso número 3, el triángulo AEF es congruente con el triángulo EFB y nuestra razón de aquí es por lado, lado, lado. Si eso pasa por lado, 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 las partes correspondientes también van a ser congruentes. Repito, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Muy bien, yo voy a trabajar entonces con este triángulo, que lo voy a señalar aquí, con el triángulo ACF. Observa que lo que marqué de rojo es parte de ese triángulo, y con el triángulo CBF. Ya. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Vamos ahí. A1, que tengo que ir de color azul, se opone este ángulo, ¿no? Que le voy a marcar de 1. Y a 1 también se opone este ángulo que le voy a marcar de 1. Por lo tanto,
el ángulo AFC va a ser congruente con el ángulo CFB por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Perfecto. Paso número 5. Este lado es común, fíjese, es común a los dos triángulos que trazamos de color amarillo. CF obviamente es igual a CF por el axioma reflexivo de la igualdad, pero a su vez también van a ser congruentes. Paso número 5, axioma reflexivo, o si lo quieren hacer por partes, profesores más exigentes, primero la igualdad, luego la congruencia, no habría ningún problema, tendría que poner axioma reflexivo y luego definición de congruencia. Por lo tanto, ¿sí? Ya tengo aquí, nos vamos cuadrando, 1, 2, 3, este sería 4, y tengo lo siguiente, ¿no? Si ya lo puedes observar, tengo aquí un triángulo y tengo acá el otro. Bueno, lo voy a dibujar así un poco girado, AFCB, y visualizamos lo siguiente, ¿no? 2 con 2, tenemos esta parte de aquí que le pusimos 4, y este ángulo congruente con este ángulo. Por lo que manifiesto que el triángulo CAF es congruente con el triángulo FCB, y la razón es clara, tenemos un lado, un ángulo y un lado. Paso número 7, las partes que faltan en cuestión también van a ser congruentes, es decir, AC que se opone al ángulo 1, y en el otro triángulo el que se opone al ángulo 1 es CB. En número romanos he puesto 5 con 5. Entonces AC es congruente con BC. ¿Por qué razón? Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y finalmente el paso número 8, lo que quiere el autor, que una vez que son congruentes, significa que esos segmentos son iguales. La razón, definición de congruencia. Eso es todo con respecto a ese problema o ejercicio. Mientras un problema se lo trabaje varias veces, ya se convierte en el grado de ejercicio, porque entre más problemas resuelvas, esos simplemente van a ser ejercicios. Vas a adquirir la destreza de su demostración. Vamos con el último ejercicio o problema y ponemos demostración. Tenemos las famosas afirmaciones o proposiciones, acá las razones, justificaciones o también conocidas como argumentos. Perfecto, este problema, fíjate que tienes ya unos ángulos rectos. Eso significa que tenemos los triángulos rectángulos. Vamos a copiar el paso número 1, la hipótesis. Me dice que el segmento AB es igual al segmento AC. Paso número 1, vamos a poner por hipótesis de una vez le ponemos como congruencia AB es congruente con AC. Muy bien, vamos a marcar todo este de aquí. 1 va a ser congruente con todo el que está acá. Perfecto. Paso número 2. ¿Sí? Fíjate aquí, yo puedo dividir esos dos triángulos de la siguiente manera, ¿no? A grosso modo, tenemos este triángulo. Lo hice a escala un poquito menos. ABE. Me dice que aquí es un ángulo recto, por lo tanto estoy trabajando con un triángulo rectángulo. Y el otro
triángulo que estaría así de esta manera, que es el mismo pero rotado. Recuerda que congruencia, ¿qué es congruencia, profe? En congruencia tienen que buscar las mismas figuritas que tengan la misma forma y el mismo tamaño. Listo, aquí tenemos un ángulo recto, perfecto. Y tenemos que AB, todo este AB es congruente con AC. Y fíjate aquí que este ángulo A es congruente consigo mismo. El ángulo A es igual al ángulo A por el axioma reflexivo de la igualdad, pero nos adelantamos un poquito más y ponemos que el ángulo A es congruente consigo mismo, axioma reflexivo. Perfecto. Y como estamos trabajando con triángulos rectángulos, de ley tienes que acordarte de los siguientes teoremas. Hipotenusa cateto congruentes, cateto cateto congruentes, hipotenusa y ángulo agudo congruentes y cateto y ángulo agudo congruentes. En este caso, si te fijas muy bien, tenemos la hipotenusa y un ángulo agudo. Por lo tanto, el triángulo ABE, correcto, es congruente con el triángulo ABC. Y la razón es hipotenusa y cateto congruentes. ¿Sí? El famoso HC. Esto significa hipotenusa. Hipotenusa y tengo un ángulo. Sería HA. Muy bien, permítanme acá borrar porque tengo la hipotenusa que es AB y la hipotenusa que es AC y el ángulo A que era ese ángulo común. Por lo tanto, aquí tengo el teorema HA, hipotenusa y ángulo agudo congruentes. Perfecto. Paso número 4, ¿no es cierto? Una vez que tengo, yo puedo afirmar que las partes correspondientes de esos triángulos también van a ser congruentes. Repito, que las partes correspondientes de esos triángulos también van a ser congruentes. Pero aquí tengo una pequeña dificultad. Que lo que me pide demostrar, vamos acá, que BF, fíjate BF, esta partecita de acá tiene que ser igual a FC. Bueno, pero vamos paso por paso. Entonces, mi objetivo es demostrar lo siguiente, que BB va a ser congruente con SE. Este ángulo de aquí va a ser opuesto con el vértice con el ángulo de acá. Y como este ángulo es 90 grados por par lineal, este también vale 90 y este también vale 90, por lo que tengo otros pares de triángulos rectángulos. Entonces mi única posibilidad es que tengo que hacerlo con teoremas de triángulos rectángulos. Pero bueno, ahí ya se caería el ejercicio porque tendría DB, al ser congruente con SE, sería un cateto y al ser opuestos por el vértice, tengo que escribir el teorema cateto y ángulo agudo congruentes. Muy bien, empecemos con lo más fácil. Lo más fácil es manifestar que el ángulo DFB es congruente con el ángulo EFC. La razón es ángulos opuestos por el vértice. Perfecto, ya tengo el ángulo agudo. Paso número 5. Puedo recalcarlo. El ángulo DBF es igual a 90 grados y el ángulo FEC también vale 90 grados. La razón más simple, puedo poner lo siguiente. Complementos de ángulos congruentes son congruentes. Complementos de ángulos congruentes son congruentes y además tienen la misma medida. Si el un ángulo vale 90, el otro también vale 90. En este caso, forman ángulos rectos, cuya medida es 90 grados. Eso me garantiza, no lo utilizo,
pero me garantiza que de ley yo tengo que emplear teoremas de triángulos rectángulos. Vamos con la parte, sí, un poquito más complicada, pero que es fácil y manifiesto lo siguiente. AB, todo este segmento AB va a ser igual a AD, es igual a AD más DB. Muy bien, suma de segmentos. Y de la misma manera, el segmento AC es igual a AE más EC. Perfecto. El paso 6, pongamos suma de segmentos. Bajemos un poquito nuestra pizarra digital. Paso número 7. Nuestro paso número 7. Si nos fijamos en los triángulos que acabamos, en el triángulo que están de colores azules, ¿qué podemos afirmar por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes? Ahora, antes de eso tenemos que el segmento AB es igual al segmento AC. Por lo tanto, yo puedo trabajar con este paso y escribir lo siguiente. AD, segmentos, ¿no? Pongamos segmentos aquí, más DB es igual a AE más EC. Perfecto, esto podemos ponerlo por el paso número 1. Por el paso número 1. Perfecto, vamos a trabajar con los triángulos que están de color azul. Como ya demostré que por hipotenusa y ángulo agudo son congruentes, las partes correspondientes también van a ser congruentes. ¿Qué quiero decir con eso que las partes correspondientes son congruentes? Si analizamos el triángulo que tengo aquí y el triángulo que tengo acá, las partes correspondientes AD, que es la parte de aquí, AD, todo este AD va a ser congruente. AD, ¿con qué va a ser congruente? Va a ser congruente con AE. ¿Por qué? Fíjense que me quedaba este ángulo. Este ángulo también obviamente que es congruente a este ángulo, porque el 1 y el ángulo recto obviamente tienen la misma medida. Por lo tanto, fíjese cómo se oponen. Esas van a ser las partes correspondientes de aquellos triángulos congruentes. Entonces, AD es igual a AE. ¿Por qué? Si son congruentes, tienen la misma medida. Entonces, paso número 8. Voy a poner aquí AD es congruente con AE. Entonces, AD es igual con AE. Perfecto. Eso sería, voy a poner aquí, simplemente por 3, que eran donde los triángulos aquí eran congruentes. O también por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Como ya tengo que AD es igual a E, utilizamos el axioma cancelativo en el paso número 7 y tenemos que DB es igual a EC. Paso número 9, axioma cancelativo. Axioma cancelativo. Muy bien, ya tenemos lo que nos faltaba. Paso número 10. Si son iguales, DB va a ser congruente con S. Pongamos segmentos. Paso número 10. Por ser DB y S iguales, ¿no? Por ser iguales. Entonces, ya tenemos por aquí el ángulo, ¿no es cierto? De ese triángulo rectángulo. Pongo una A y tenemos un cateto. Lo que nos permite concluir lo siguiente, que el triángulo pequeño DBF, paso número 11,
el triángulo DBF es congruente con el triángulo pequeñito que está abajo, que es EFC. La razón, cateto y ángulo agudo congruentes. Ustedes quieren simbolizar, sería CA. Perfecto, se entiende. Por partes correspondientes de triángulos congruentes, fíjese que al ángulo recto, aquí voy a hacerlo con este color, al ángulo recto se opone BF y al ángulo recto de acá se opone FC. Por lo tanto, esas partes van a ser las correspondientes de esos dos triángulos. BF es congruente, BF es congruente con FC. Muy bien, miremos bien la figurita, si lo pusimos bien, BF es congruente con FC, así es. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y finalmente, si son congruentes, eso significa que van a ser iguales. La razón, definición de congruencia. Y hemos llegado al final de este vídeo. Suscríbete y activa la campanita. Saludos y muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios mediante.